Entonces, mis amados hermanos y hermanas, entramos en un punto que no es muy fácil y que ha sido uno de los puntos de combate en la historia de la Iglesia, sobre todo desde la época de la Reforma hasta acá. Y cosas que dijeron algunos hermanos, que ellos no lo dijeron por primera vez. Lo dijo el hermano Calvino, Juan Calvino, gran siervo del Señor, pero él no fue el primero que lo dijo. Y él lo dijo hasta cierto punto. Pero ya un heredero, por decirlo así, de Calvino, ya cuando murió Calvino, fue Teodoro de Beza. Y Teodoro de Beza se fue a muchos extremos. Entonces fue más calvinista que Calvino. Y Calvino lo tomó de San Agustín, ¿no? Entonces San Agustín de Hipona, cerca del siglo V, él escribió algunos libros. Fue un hermano también que sus escritos perduraron la influencia de sus escritos como por 10 siglos. Y ahí Calvino tomó algunas cosas y las enseñó. Pero como decíamos, que el Espíritu nos guía toda la verdad, ¿sí? Y toda la verdad pues no la puede tener un solo hombre ni en una sola época, sino que la senda del justo es como la luz de la aurora, como leíamos ahorita, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta la venida del Señor. Ese es el día del Señor. Amén. Día perfecto del Señor. Inclusive después de los 1000 años, ahí viene la culminación de ese día perfecto, porque 1000 años es como un día para el Señor y un día como 1000 años. Y ahí viene la consumación ya de todas las cosas, allí. ¿Sí? Entonces, estábamos leyendo algunas cositas que son muy importantes, pero hay que ir despacio, sobre el tema de la elección de Dios, la predestinación del Señor, cómo el Señor escoge, para ver todos los versículos que el Señor nos guarde, poder mirar al Señor, que nos siga enseñando, para que no haya ningún desequilibrio en nuestra vida. Porque no queremos seguirnos a nosotros mismos, ¿amén? Y si en algún momento el Señor tiene que corregirnos, bienvenida a la corrección, porque es para bien. Y quedamos corregidos antes de su venida. Amén. No nos vayamos a la sepultura con cosas a medias o por corregir. Que Dios nos guarde. Entonces vamos de nuevo ahí al libro del apóstol Pablo a Timoteo, la primera Timoteo. Y si los hermanos pueden apuntar estos versos que hemos mencionado, es importantísimo para que cada uno de nosotros podamos ir a la presencia del Señor y en oración pedirle al Señor, preguntarle a Él si es así. Y Él es fiel. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 2. Ahí la hermana, como dice que hay que orar por los reyes, por los que están en eminencia, hay que orar para que se conviertan. Entonces hablábamos con el hermano Francisco, dice, el caso del rey Agripa. El Señor lo llevó, no se convirtió Agripa, qué lástima. No se convirtió Poncio Pilato, qué lástima. Pero otros sí se han convertido. Pues si se llegan a convertir, qué bueno sería, para que hablen el Evangelio, amén. O sea, que les llegue el Evangelio para que hablen el Evangelio y el reino de Cristo, amén, que es el reino eterno del Señor, ¿sí? No un reino aquí para llenarnos de muchas cosas, no, para que reine Cristo en los corazones. Ahí está el verdadero reino del Señor. Dios el Padre reina en su Hijo, porque el Señor Jesús dijo, cuando venga el reino de Dios, no pregunten, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios es en medio de vosotros, y el que está en medio de ellos es el Señor Jesús. Y si nos reunimos 2 o más en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Ahí reina el Padre en Cristo, porque el Padre ha puesto su nombre en Cristo, como le dijo a Moisés en Éxodo. Amén. He aquí que he puesto mi nombre Él, y escucha su voz y no le seas rebelde. Ahí reina el Padre en Cristo. Y ahora el Padre en Cristo, por su Espíritu, reina en la iglesia. Para eso es necesario nacer de nuevo, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ya empezamos a ver el reino de Dios. Pero en la medida que el Espíritu Santo empieza a hacer su obra, como hablamos ahorita, de santificarnos por completo todo nuestro ser, empieza a reinar también en todo nuestro ser. Y ahí es el reino del Señor. Ya el Señor está reinando en la iglesia, pero ese reino de la iglesia que se va formando ahí en nosotros, en la iglesia, es preparando la venida del Señor para el milenio, para el reino 1000 años aquí en la tierra, con los vencedores de la iglesia, amén, para luego ya el reino eterno
después de los 1000 años en cielo nuevo y tierra nueva. Pero el Padre siempre ha reinado en Cristo. El reino del Padre está en Cristo desde la eternidad. Amén. En el cual Él tiene su contentamiento, su complacencia, porque Él realmente reina. El Hijo siempre se ha sometido al gobierno de su Padre. Amén. Porque el Padre le ha dado todas las cosas al Hijo y Él ha visto eso. Y ahora cuando nosotros vemos que el Padre se goza en su Hijo y su Hijo dice que tiene su delicia con los hijos de los hombres, ahí empezamos a darle lugar al Señor. Porque es que el diablo le metió una mentira, le habló una mentira a Adán y Eva. Con que Dios y tal, o sea, atribuyéndole despropósitos a Dios, mentiras a Dios. Y ahí se alejó el hombre de Dios. Pero Dios quería reinar con el hombre, no sin el hombre. Por eso lo hizo a su imagen y a su semejanza, para que señoreara. Ahí está el reino. De nosotros estamos ahora siendo formados en Cristo, Cristo formado en nosotros, a su imagen y a su semejanza ya somos, nos está conformando el Señor para representarlo y reinar y señorear con Él. Ahí está el reino. Ahí el propósito de Dios con el hombre está en Cristo y está en ese versículo de Génesis 1:27. Porque la imagen del Padre, ¿cuál es? Su Hijo, Jesucristo. Y nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, el cual es Cristo. Amén. Nosotros hemos hecho a su semejanza, a su imagen, porque Él es la imagen del Padre, el resplandor de su gloria, a través del cual podemos ver al Padre. Y en la medida que vamos conociendo al Señor Jesús y Él se empieza a formar, a moverse en nosotros, a formarse, ahí va reinando cada vez más el Señor en nuestra vida. Y empezamos a ver un poco del señorío del Señor con nosotros, en nosotros y con nosotros. Amén. Oye, chicos, yo me acuerdo una vez, eso va a parecer gracioso, pero lo digo es por testimonio. Estaba hospedado donde unos hermanos y nos acostamos como a las 2 de la madrugada y llegaban otros hermanos a las 4 de la madrugada. Estábamos conversando y llegaban otros hermanos a las 4 y yo iba a ir a la terminal con otro hermano a recibir a estos hermanos. Y me acosté, apagué las luces y había un zancudo en la habitación y se me ponía ahí, ay Señor, ten misericordia de mí, porque quiero descansar estas 2 horitas, Señor. Tú sabes que estoy cansado. Haz algo, Señor. Cuando de pronto se me vino el zancudo y ¡pah!, lo maté inmediatamente. Se me paró en la nariz y lo maté. Ese es el señorío. Sí. Ese es el señorío, hermanos. Porque es el Señor, dice señoree sobre las aves de los cielos, sobre los animales, los peces y todo. Y yo me acuerdo una vez que estaban haciendo unos arreglos ahí en el barrio y además tumbaron una casa para reedificarla cerca de la casa y se movieron todos los tubos abajo, las aguas negras, entonces todas las ratas salían y se metían a la casa y yo no soportaba ya eso. Y yo dije, no, Señor, ayúdame. Y ahí el Señor me llevó a un versículo que dice, ninguna plaga tocará mi morada. Y yo dije a mi esposa, oremos. Padre, mira, tú sabes eso, las enfermedades que traen esos animales. En el nombre del Señor, por favor, tú dices en tu palabra, ninguna plaga tocará mi morada. Amén. Desde el día siguiente no hemos vuelto a ver que se hayan entrado a nuestra casa una sola rata. Entonces, hermanos, ese es el señorío. No es que nosotros seamos súper poderosos, no, nada de eso. Oramos al Señor y el Señor pone su mano. Porque el Señor señorea con nosotros y nosotros con Él, en Él. Amén. Y Él en nosotros también. O sea, hay que confiar en el Señor. Amén. Y hay que llevar, pero el Señor nos está haciendo a su imagen y a su semejanza. Claro, no queremos ver echando ratas ni nada, esa no es nuestra vida, sino el reino es la belleza de Cristo en nosotros. Pero lo demás también empieza a organizarse. Amén. Y por eso la creación espera la manifestación de los hijos de Dios en la venida del Señor. Amén. En la venida de Cristo, en la glorificación de los santos. Ahí dice que el león, pasará con el cordero, ¿sí? Que el niño jugará con la serpiente, o sea, el niño de las naciones, porque ya los vencedores reinando con Cristo no van a estar jugando, sino trabajando mucho trabajo que va a haber ahí en el milenio, ¿sí? Pero de las naciones sí, pero y no le va a hacer daño a la serpiente, porque como de las naciones entran personas que no son glorificadas,
que son sobre los cuales van a reinar los vencedores de la iglesia. Amén. Entonces ellos todavía no tienen cuerpo glorificado y tienen que conocer al Señor. Y hay niños que nacen en el milenio. Por eso habla del niño pecador de 100 años y tal, habla así en Isaías, ¿sí? Entonces, ahí ya como somos nosotros glorificados, los creyentes, y están los vencedores reinando con Cristo, porque dice que al que venciere, dice, o sea, en la iglesia también hay vencedores, amén. Todos somos salvos, pero dice el Señor, al que venciere dentro de los creyentes, amén. Y eso después hay que verlo con calma también, pero hay que ir paso a paso. Hay que ir primero por el fundamento, que es Cristo Jesús. Dios mismo. Y conociendo a Dios, conociendo el propósito eterno de Dios. Amén. Conociendo a su Hijo y ese propósito que Él tiene en Cristo. Y después cada cosa que hay. Pero cada cosa tiene que ir edificada fielmente una sobre la otra. Amén. Entonces yo creo que por eso el Señor nos está llevando hoy a ver esos términos sobre la elección, la predestinación, porque sí existe una predestinación. No estamos negando la soberanía de Dios, pero es que no podemos enfatizar tanto la soberanía de Dios, que es uno de sus atributos, que descuidemos todos los demás, como su santidad, su verdad, su justicia, amén, su amor. Entonces la soberanía está ahí, pero es que algunos la han inflado tanto que se han quedado solo con eso, pero no ven el carácter de Dios, porque Dios es soberano, pero apoyado en su carácter, amén. Y en Cristo es que Él escoge. Entonces, hay que ver esas cosas, hay que entender. Porque si inflamos tanto un atributo que descuidamos nosotros, hay un desequilibrio y el enemigo hace eso. Desde el jardín del Edén. Pero sabe Dios que el día que conviene, entonces siempre tomando algo para atribuirle el mal a Dios. Pero en Dios no hay mal. De Él desciende todo bien, toda buena dádiva. Amén. Él es perfecto, Él es santo, 3 veces santo. Amén. Satanás es el usurpador. Entonces, si no puede por un lado o por el otro, entonces empieza a meter ideas extrañas, cosas que aún se enseñan en seminarios teológicos que no son bíblicas. Amén. O que tienen solamente una faceta de la verdad, pero hay que conocer la plenitud de Cristo con ayuda del Señor. Entonces, vamos allá a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, si nos convertimos al Señor, ahora el Señor nos llama al pleno conocimiento de la verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, versículo 160. La suma, todo el consejo de Dios. Bueno, no podemos tomar un versiculito sobre ese tema, sino ponerlos todos y en su contexto bíblico, a ver dónde está el centro, la balanza, que siempre va a ser la persona de Cristo, del Hijo. Entonces dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Voy a buscar aquí un versículo en Tito capítulo 2, y vamos a ver varios versos que nos hablan de esto, y le pido al Señor que me ayude con la memoria, que el Espíritu Santo me ayude para ver algunas cosas, qué es lo que dice la palabra en cuanto a esto. Entonces leíamos en la sesión anterior que Dios nos ha elegido en Cristo. Amén. Hay que saber eso, en Cristo, no en un decreto arbitrario, como dice el calvinismo, el decretum horribilum, que es el decreto horrible, porque ellos dicen: ¿qué decreto tan horrible de Dios? Ese es el miedo que mete Satanás, que desde la eternidad dijo: no, esto lo voy a crear para que se pierdan y se vayan al infierno, así como un Dios así arbitrario. Dios no es arbitrario.
Dios no es arbitrario. Y eso vamos a verlo en la Escritura. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Hermano, aquí es muy claro. Creo que tu Biblia también dice así. A todos los hombres. La gracia, escuche muy bien, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Clarísimo. Vamos a Juan. Vamos a leer, vamos a hacer una lista de versículos que la misma palabra nos vaya hablando. Juan 3, que es tan conocido que lo hemos mencionado, pero leámoslo. Juan 3:16 en adelante. Vamos a leer unos versos más. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, amados hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, mira el énfasis del Espíritu Santo, al mundo, para que tengamos esperanza en Él. Para que todo aquel que en Él cree, el asunto es de fe, recibir, creer, todo el mundo dice, amén. El Señor no solamente cuando hizo al ser humano, Él no dijo, hagamos a Israel a nuestra imagen y semejanza. Dijo, hagamos al hombre. Ya después por la caída del hombre y en el proceso de la economía de Dios, de la administración de Dios, de los tiempos, entonces separó a Israel, sin ser Israel nada, por amor al nombre de Él, para hacer luz de las naciones. Amén. Inclusive ya en Moisés se habla de que Dios no hace acepción de personas. Dios recibía al que viniera el Dios único de Israel, el único Dios verdadero. Ahí Dios lo recibía. Ya desde ahí está anunciándose el Evangelio, el misterio de Cristo, en el cual no hay diferencia, ni de raza, ni de clase social, ni de educación, nada. En Cristo Jesús no hay ninguna diferencia, ni de bárbaro, ni de cita, ¿sí? Ni de griego, ni de judío, ni de hombre, ni de mujer, ni de esclavo, ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Amén. Ya desde ahí está viendo esto, porque esto que es revelado en el Nuevo Testamento ya estaba anunciado en el Antiguo, sino que estaba ahí como medio escondido. Por eso dice el misterio que estaba escondido desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿sí? Por medio de la revelación de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, de estos. Amén. Pero ya estaba preanunciado desde antes. Y el apóstol Pablo empezó a ver esto, empezó a ver aquello, con una luz que viene de allá. Amén. No es sin esto. No es como decía Marción y dice el gnosticismo, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo. No es diferente, es el mismo Dios. Es el único eterno. Amén. Y eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sigue diciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo, ¿a qué, hermanos? Al mundo. Para condenarlo. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Si el mundo se condena, como vamos a leer, es porque ellos quisieron. La salvación y la gracia viene de Dios. Dios es soberano, y si no es por Él, no somos salvos. Nacimos en pecado. No somos hiperarminianos que niegan la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Ellos la niegan, ¿sí? Los arminianos, pero no los arminianos. Arminio mismo no fue así, él fue muy equilibrado en esto, sino algunos sucesores ya que exageraron algunas cosas, ¿sí? Entonces ellos dicen que muchos de ellos dicen que no existe tal naturaleza pecaminosa, pero la palabra es clara y necesitamos de un Salvador, del Señor, del Redentor. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Sí? Entonces están esos extremos ahí en la balanza que hay que ponerla bien equilibradita en la suma de la palabra del Señor. Entonces hay que tener en cuenta esas cositas. Solamente estamos mencionando algunas cosas, pero lo que quiero hoy es leer los versículos, leerlos. Al comienzo puedo decir, oye, hermano, ¿por qué está hablando de esto? Pero cuando te encuentres con estas cosas, dices, ay, gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Amén. Y en tu propia vida a veces el enemigo viene con cosas, ¿sí? La salvación es eterna, no se pierde la salvación, es por gracia, por medio de la fe, pero la fe es recibir, hay que recibirlo, ¿sí?
Es recibirlo, no hicimos nosotros nada, todo lo ha hecho el Señor, pero ahora nosotros debemos recibir y andar en Él por la fe. Amén. Entonces Dios no nos exime, sino nos incluye en Cristo, a los que creen en Él. Amén. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, 2 puntos. Y no dice de nuevo, esta es la condenación, que aquellos que Dios preparó de antemano arbitrariamente para que se fueran al infierno, no dice así. Claro, hay unos versículos ahí en Romanos que son los más fuertes que mencionaba la hermana, pero eso hay que ponerlo en el contexto bíblico y además del pasaje de donde los toma Pablo, entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver el contexto también. Y ahí vamos a entender un poco más con ayuda del Señor. ¿Verdad? No hay que estar despegando, echando tijerazos a la Biblia, no. Hay que pegarlos allá, armar el cuadro completo con ayuda del Señor. Y el Espíritu Santo es el que lo arma en el interior. Y nos da testimonio. Y si no hay un testimonio, puede decir, oye hermano, esto creo que no es así, tal. Y lo podemos poner delante del Señor. ¿Amén? Porque somos hijos de Dios todos. Estamos delante del Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres, dice aquí, amaron. El asunto es del corazón del hombre. El problema no es de Dios nunca, amados. El problema es nuestro. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, mira, es por eso. ¿Por qué? Porque no querían al Señor, querían seguir en lo suyo. Aquí en Juan, capítulo 1, aprovechemos que estamos en Juan. Capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que es Cristo, que alumbra ¿a quién? A todo hombre, venía a este mundo. No solamente a los asiáticos, no solamente a los americanos, porque hay un evangelio proamericano, otro evangelio prorruso, hay evangelio pro-suramericano en contra de los norteamericanos. Y no, hermanos, en Cristo no hay diferencia. Ojo, que la iglesia no se deje enredar con cosas. Y el diablo quiere dividir a la iglesia. Pensamientos así. Gracias a Dios por nuestros hermanos norteamericanos, por nuestros hermanos rusos, por nuestros hermanos asiáticos, por nuestros hermanos bolivianos, peruanos, brasileros, filipinos. Amén, gloria al Señor, por todos, amén. Pero el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero el Señor vino para dar vida. Amén, y vida en abundancia. Y la vida reúne, ¿sí has visto? La vida hace crecer y reúne. En cambio, el Satanás viene a robar, a matar y destruye, disloca, parte, dispersa, pero el Señor reúne. Amén. El Padre reúne todo en Cristo, por medio de su vida en nosotros. Mira, sigue diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Oye, qué cosa tremenda. El agente de la creación del Padre, que es su Hijo, estaba en el mundo ahora como un hombre, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino a los suyos, no vino a los suyos, por los hombres, y dentro de esos hombres también Israel, por donde el Señor comenzó y que va a terminar, pero le da la vuelta a todo el planeta para terminar de nuevo en Israel, a posar sus pies sobre el monte. Y mira lo que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En vano. Él vino por los suyos, pero los suyos no le recibieron.
Porque hay otras teologías ahora que se quieren mezclar, que eso ya es antiguo, pero quieren meterse y está diciendo no, que solamente los judíos son salvos y solamente el que tenga alguna descendencia judaica va a ser salvo. Porque las 12 tribus se esparcieron por todo el mundo y se mezclaron, entonces solamente el que tenga alguna mezclita por ahí, ese es salvo. Ojo con eso. Doctrinas judaizantes, hermanos. ¿Sí? Eso tiene sus implicaciones, sus raíces más allá, pero por lo menos lo menciona. Porque es un evangelio diferente. Exacto. Amén. Entonces, el que es chipcha son los indígenas. Por lo menos que nunca tuvo nada que ver con Israel, pero si recibe el evangelio, es salvo. Dime una tribu indígena de aquí, de Venezuela, los Guayú. Chaima, los Chaima Bueno, del Caribe. eso, más del interior, porque el Guayú está más entre Colombia. Los Chaima, si un Chaima que nunca ha tenido nada que ver sino con los Chaimas, si recibe el evangelio, es salvo. Amén. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Amén. Entonces, cuidado, porque esas son, cuando la gente tiene comenzón de oír, ahí es donde entran esas cosas. O cuando la gente dice que tengo una revelación. ¿Cuál revelación? Es la Biblia. Claro, la Biblia tiene que ser alumbrada por el Espíritu, es diferente. Pero entonces, el Señor nos guarde, hermanos, porque somos seres humanos y el corazón es engañoso. Amén. Entonces jalamos a veces es por vanagloria y no tenemos que gloriarnos en Cristo. Es lo único. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron sin excepción de personas. Dios no hace excepción, no. Hasta los que le recibieron, y que recibir a los que creen en su nombre, eso recibir. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, o sea que no es por línea de sangre, ni judaica, mucho menos Illuminati, no, sino a los que creen en su nombre, ¿sí? Sino de Dios, a los que creen en Él, de Dios. Recibimos su naturaleza divina, su espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Su naturaleza hemos recibido. Amén. De gloria al Señor. Y hay otro verso, ya que mencionamos a Israel, mira que no voy a rechazar a Israel porque dice que no ignoremos el misterio de Israel y no seamos arrogantes en cuanto a Israel, porque si hay unas promesas para Israel y al final también hay una promesa de conversión del pueblo de Israel, ¿verdad? No quiere decir todo israelita, pero Israel como pueblo, digamos, ¿sí? No cada israelita, pero sí los que crean, porque por más israelita que yo pueda ser, si no recibo a Cristo, me voy al infierno. Porque aquí el Señor Jesús le está hablando primeramente a los judíos, y el que no cree en Él perecerá eternamente, dice el Señor. Amén. Pero si es judío o no judío, si cree en Cristo, es salvo también. Y hay unas promesas para Israel. Amén. Entonces, y que se está empezando a manifestar porque están empezando a convertirse los israelitas en masa, hermanos. En muchos lugares. Y ya al final dice que todo ojo le verá, y de Israel dice, ¿qué son estas marcas? Y dice el Señor, cuando venga el Señor, con estas marcas fui herido en casa de mis amigos, y harán lamentación, dice el Señor, como por unigénito. Ahí está la revelación del unigénito, el Hijo eterno de Dios. Amén. Que se hizo hombre y murió y fue horadado por amor a nosotros. Fue matado por nosotros como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Esa carta escondida del Señor Jesús que Satanás no la veía, ahí se la sacó al final del juego. Ahí fue derrotado Satanás en el amor del Señor por la humanidad, por sus enemigos. Bueno, mira, dijimos que íbamos a Lucas 7. Este versículo también es muy importante. ¿Lucas 7 qué? Mira, Lucas 7, podemos ir desde el verso 28. Dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque es que Juan el Bautista fue el que anunció la venida del Señor, estuvo ahí, hizo el puente y lo presentó. O sea que con Juan el Bautista se cierra el Antiguo Testamento. Y de los nacidos de mujer,
No hay mayor que Juan el Bautista, o sea, él es mayor que Jeremías, que Ezequiel, que todos los profetas. Pero mira, señale esto. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios habita en la iglesia, es mayor que él. Oye, hermano, mira esto. Pero bueno, sigue diciendo, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Y mira este verso 30, es el cada acá. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, a lo suyo vino, ¿no? ¿Desecharon qué? Los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea, que Dios tenía un designio con ellos. No podemos decir, no, es que Dios no tenía un designio con ellos, sino ya los preparó anticipadamente para que se fueran a la guandoca. ¿Sí? O sea, a la arena de fuego, al infierno. No, hermanos, así no es. Dios tenía un designio para que escucharan el mensaje de Juan, el cual preparó el camino del Cordero para que creyeran en el Señor Jesús, el amigo del esposo, el cual preparó el camino para presentárselo a la esposa. Y a la esposa presentar el esposo. Amén. Entonces, ellos resistieron, desecharon el designio de Dios respecto de sí mismos. Hermanos, es muy claro, ¿verdad? Sí, Señor. Es muy claro todo eso. Entonces, hay que poner atención a todos estos versículos. Quiero que vayamos ahora aquí a uno de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el mensaje de Esteban, como dice ahí que ellos desecharon los designios de Dios respecto a ellos. Hermanos, que es serio, porque Dios puede tener un designio con alguien y alguien lo puede desechar. Señor guarde. Mira, Dios es soberano, pero no nos exime a nosotros, no nos hizo robots. Él quiere una relación de amor, ¿sí? No de capataz. Dios no es un capataz. Es nuestro esposo, es un amoroso, ¿sí? Es un esposo. Y no agarra a la esposa al tiempo, como en el tiempo de los cavernícolas, de un garrotazo para llevársela a la cueva, no. Le invita. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Él hace el llamado. Y el que escucha y le cree, le recibe. Y el Señor lo recibe. Amén. Claro, dice, aquellos que el Padre me entregó, dice el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no lo disloca de todos los demás versículos bíblicos. Les entregó a aquellos que iban a creer en Él, a los que creyeron en Él. Amén. Y Dios ya conoce, porque la soberanía de Dios no la ejerce así, sino en Cristo, conforme a su carácter y en base a su presciencia o conocimiento anticipado. Porque Dios es Dios y ya conoce todas las cosas desde antes. Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Y no por eso, yo no voy a crear al hombre porque qué dolor de cabeza. No, Dios no muda. Y a pesar de todo el daño que le íbamos a hacer, todo el dolor de cabeza y las tristezas que que le provocábamos y le provocábamos al Señor, nos creó y preparó a su Hijo y nos eligió en Cristo. Sabía quién iba a creer y quién no. O sea, Dios sí sabe todo. Amén. Ahora el que es salvo ya es salvo eternamente. Porque es que uno de los problemas del calvinismo, de esas doctrinas, es que algunos dicen, oye, yo no sé si soy salvo al fin o no, porque no sé si Dios me eligió o no, aunque yo ya creí, pero como yo no sé si ese decreto horrible, imagínate, entonces muchos se han empezado a suicidar por esas doctrinas, porque el diablo los acusa, ustedes no son hijos de Dios, Dios no los cogió, imagínate, porque es que ser salvo no quiere decir que ya somos perfectos, ya sin pecado, no, hay que luchar con esta carne, hay que luchar contra el mundo, hay que luchar con muchas cosas. Entonces, el nuevo nacimiento empieza en el Espíritu, por eso enfatizábamos al comienzo, y tiene que empezar a llenar todo nuestro ser. Ya somos hijos de Dios, amén. Pero el Señor nos está llevando hacia la madurez. Es hacia donde quiero llegar ahorita, si el Señor lo permite, ¿no? Entonces vamos a ir acá, y dice Hechos 7. Aquí Esteban le está hablando un mensaje a los judíos, le está predicando el Evangelio. Y el verso 51 dice algo para complementar el de Lucas 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿quién me ayuda a leer esa frase?
resistir. ¿A quién? Hermanos, entonces el Espíritu Santo es resistible. No es irresistible como dicen algunos. Algunos dicen que la gracia de Dios es irresistible y que Dios prácticamente lo que quieren decir es que lo agarra uno del pelo y lo arrastra a la salvación. Pero Dios es soberano y Él convence. Dice que el Espíritu Santo convence al mundo, pero convence al mundo, sino que el mundo no se quiere dejar convencer a veces y resiste al Espíritu Santo. Amén. Hay que complementar todo esto. Resiste. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, esto es bien serio y hay que entenderlo bien. Es culpa del hombre, no de Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. ¿Eh? Para eso Él dio la provisión, para presentarnos. Ya está asegurado en Cristo. Dice Mateo 23, para ir complementando esta parte también. Mira lo que dice Mateo 23. Verso 37. Cuando el Señor Jesús entró en un burrito como estaba profetizado. Era un pollino de asna. Y mira lo que dice el Señor, porque lo rechazan. No conocieron el día de la visitación. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Dios quiere, hermanos. Ese es el énfasis del Espíritu Santo ahí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste, tú no quisiste. Dios quiso, pero tú no quisiste. Dios quiso, pero el pueblo no quiere a veces. El pueblo del Señor a veces no quiere. Vamos a 2 de Pedro 3. Sí, hermana. Ahí cómo entra cuando se refiere que a Dios quien quiere endurecer, endurece. Después vamos allá. Pero estamos poniendo toda esta base. Amén. Porque esos son los versículos más difíciles en cuanto a esto, pero no están solitos, ¿no? Estamos para allá, sí. Dice 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3:9. Entonces dice que el Señor quiere, pero ellos no quisieron. Ellos resistían el Espíritu Santo. Ellos rechazaron los designios de Dios. O sea, ellos endurecieron su corazón. Y como ellos no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos, que ahora lo vamos a leer, Dios les envía un espíritu engañoso. Así es que endurece Dios, hermana. Porque como ellos rechazan, entonces Dios les envía un espíritu de engaño por cuanto no han creído la verdad. Ahí Dios les endurece el corazón porque Dios les dio oportunidad. Y como no creyeron, entonces Dios les envía un espíritu engañoso para que no crean a la verdad. Pero vamos a leerlos ahorita en conjunto con los otros. Dice 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira, porque ahí se manifiesta parte del carácter del Señor en su paciencia, su longanimidad. Es que si nosotros fuéramos Dios, hermanos, ya todos estuvieran muertos. Gracias al Señor que no es ninguno de nosotros. Dios es Dios. Dios es paciente y longánime. Y se ha aguantado tanto. Wow, demasiado. Señor, gracias. Dice: no queriendo, Dios no quiere. ¿Qué leíamos que Dios quería? Que sean salvos. Amén. Dios quiere que seamos salvos. Dios quería juntar a todos, los quiere juntar bajo sus alas, pero no quisiste. Ahora, ¿qué es lo que Dios no quiere? Dice: no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere, hermanos, que ninguno perezca. Ya leímos un poco de Pablo, un poco de Juan, un poco de Pedro. No digamos que fue algo que se inventó Pablo, que se inventó Juan, que se inventó Pedro. No es el Espíritu Santo a través de ellos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos,
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es clave conocer todos estos versículos. Vamos allá primero a los Tesalonicenses, que lo acabamos de mencionar, vamos a eso. Mira. No, perdón, es segunda a los Tesalonicenses, ahí al lado. Segunda a los Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2, desde el verso 8. No vamos a entrar en el tema escatológico de los últimos tiempos, ni nada, sino porque el énfasis ahora es otro. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿no? Está hablando del anticristo, del hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque dice Apocalipsis que Satanás le da todo el poder, se lo entrega a ese hombre, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que existen también prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron, o sea, los hombres no recibieron el amor de la verdad. O sea, la verdad es una expresión del amor de Dios. Ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios quería que fueran salvos, pero no lo recibieron. Por esto es por ellos. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad, como decía el Señor Jesús. Y esta es la condenación, que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y esa fue la condenación. Y aquí el Espíritu Santo a través de Pablo dice, a fin de ser condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, el placer de ellos era la injusticia, porque amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Quisieron seguir en su cosa y no quisieron recibir el perdón y la ayuda del Señor. O sea, el problema está en los hombres que no reciben al Señor, no está en Dios. El problema no radica en el Señor, sino en el hombre que es duro de corazón. Y ahí Dios permite y envía, porque Dios es soberano. Dios es soberano. En el tiempo de acá pasó algo donde estaban Israel en sus cosas y hubo una reunión allá celestial de los ángeles, entre los cuales estaba Satanás también, porque Satanás se presenta delante de Dios también, de vez en cuando tiene que presentarse, porque Dios sigue siendo el Rey soberano. Como en Job, dice, ¿de dónde vienes? No es que Dios no sepa, Dios es omnisciente. Vengo de rodear la tierra. Pero tú crees que Satanás estaba rodeando la tierra para algún bien. Dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra. Pero es que como lo tiene cercado y tal y tal. Dice, bueno, ve y quita sus bienes, así. Pero se ve la vida de Job, que no halló ningún despropósito en Dios, sino glorificó al Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ahí pasó eso. Y en esos tiempos también se veía una reunión celestial, y entre los que estaba Satanás. Les dijo, bueno, ¿quién hará algo en Israel? Y les dejó que propusieran. Dios es así. Dios deja que todo el mundo proponga para que se manifieste lo que hay en el corazón. Y uno va aprendiendo a que sea no todo obligado y todo así. No, porque no hay una edificación de Dios, que se manifieste lo que hay. Y hay, claro, hay un sufrimiento en el corazón, pero que se manifieste. Uno a veces quiere manejar porque uno piensa en lo temporal, pero hay que ver que Dios mira lo eterno, y Dios es quien va a mostrar en su venida las cosas en su realidad, porque no hay nada oculto que sea manifiesto.
Entonces uno pelea para tener lo de uno, pero se queda uno con lo de uno y al fin y al cabo va a hacer nada. Dejar que Dios opere. Amén. El Señor Jesús mismo no obligaba a nadie, se quedó solo. Sus mejores amigos lo abandonaron el último día de su vida aquí en la tierra. Y él no empezó a manipular las cosas. Inclusive Pedro le quiso ayudar entre comillas y agarró un cuchillo y le cortó una oreja a un soldado, a un guardia del templo. Y dijo, no, Pedro, guarda eso, porque el que mata a espada va a morir. Y ahí el Señor hizo un milagro en este hombre y le sanó su oreja. Dios no es así. El Señor Jesús dijo, no, todos pónganse en círculo y defiéndanme ahí como puedan, no. Porque me ame, vamos. Ahí se va a demostrar su amor por mí. ¿No? El Señor conocía la debilidad del hombre. Dijo, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor ya sabía. Pero Él lo hizo así. Él no lo hace. Uno a veces quiere así como esconder todo para que eso no es mío, ¿no? ¿Para qué míos? Estamos equivocadísimos. Es un error. Somos del Señor. Amén. Y si hacemos eso es porque no estamos confiando en el Señor. ¿Verdad? Entonces mira lo que dice el Señor ahí. Iba a leer en dónde. Sí, estábamos leyendo aquí. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda esto. Vamos a Romanos, estos versículos, hay otros, pero digamos que vamos a ir a Romanos con estos versículos que se han mencionado. Ahí cuando habla del misterio de Israel en Romanos 9, 10 y 11, que es uno de los misterios de Dios, que no hay que excluirlo. El misterio de Israel. Entonces, vamos a leer 9.1 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, que hay que estar atento a ese testimonio del Espíritu en nuestra conciencia. Eso es lo importante, no manipular las conciencias de los hermanos ni de las personas. Dios no es manipulador, pero si el que ame al Señor, Dios le va a dar un testimonio en su conciencia. Ese es un verdadero trabajo de Dios. Cuando uno dice, bueno, todos se van a parar en fila de camisa roja, digamos, y todos van a hacer así, así, así. Eso es, no. Es Dios que trabaja de una manera maravillosa, gloriosa. En la multiforme gracia del Señor, Él trabaja con los suyos. ¿Sí? Dios no es un dictador. Dios es un padre y es esposo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Como él veía que muchos en su pueblo no se convertían y sentía esa tristeza. Humanamente él decía esto. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Mira todo lo que el Señor le dio a Israel y rechazó al Mesías. No todos lo han rechazado, muchos han creído, como los 12 apóstoles, muchos, el mismo Pablo. Dice, el cual es Dios. Mira, aquí uno de los versículos que nos muestra la divinidad de Cristo. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y acá hay una clave. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, por la fe en la promesa del Señor.
no por ser israelita, sino por la fe. Y si el israelita cree, también es un hijo. Amén. Ahí está una clave, por la fe, por creer. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Pero recuerde que habíamos dicho que Dios nos eligió en Cristo. Amén. Y mira, según el propósito de Dios, no por las obras, sino por el que llama, porque no estamos diciendo que somos salvos por las obras, porque yo hice algo, no, es por la fe. Algunos dicen, es que la fe es una obra. No es una obra, la fe es recibir. La fe es estar, creer, y el Señor nos sienta en lugares celestiales. Amén. Es recibir. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborre. Sí. Pero hermanos, yo pregunto, ¿ustedes conocen la historia de Jacob y de Esaú? Amén. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Quién recibió la primogenitura y la doble porción de parte de Dios? No, Esaú. No, que la recibió, sí. De parte de Dios. Sí, Esaú. Él la recibió, o sea, Dios se la dio. Dios tuvo un designio con Esaú. Pero ¿quién fue lo que lo rechazó? Esaú. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Porque sus obras eran malas. Ahí está. Mira. Entonces Dios no dijo, no, es que yo quiero que Esaú se pierda y que nazca de segundo. No, Dios le dio oportunidad a Esaú. Pero Dios, como es omnisciente, ya sabe lo que iba a suceder. Amén. Y Dios no obliga. Eso lo dije y gracias al Señor. Primera de Pedro. Mira cómo elige también Dios. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro 1:1 y 2. Y mira este versículo, elegidos, aleluya, hay elección en Cristo, pero no solo, pero además ¿en qué? Según la presciencia de Dios. Dios no elige según un artículo decreto arbitrario, según su, no presencia de estar presente, sino presencia de conocimiento anticipado. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aleluya. ¿Para qué? Para obedecer. O sea, ahí no quita nuestra parte. ¿Cómo obedecemos? Recibiendo la obra de Cristo, la del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. O sea que la gracia y la paz tienen que ser multiplicados. Amén. Dios es tan rico que deben ser multiplicados. Y vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Capítulo 8. Verso 28. Este pasaje es de mis favoritos. Ahí mismo te dijo en el 9, de a Jacob amé y Nahahuel recibe. Ahí vamos a seguir ahora. Ah, sí, claro. Sino que estamos viendo esto por el caso de Jacob y Esaú. Detente. Mira, 8:28 dice, y sabemos, hay que saber, porque cuando no sabemos somos engañados. Y sabemos por la palabra del Señor, que es la luz. La lámpara de Jehová es su palabra, y lumbrera nuestro camino. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que somos llamados no para ser salvos y quedarnos perdiendo el tiempo. Fuimos salvos, bueno, entonces vamos a pasarnos toda la vida viendo unos partidos de béisbol, digamos que en Venezuela, o de fútbol en Colombia.
No, no es para ir al hipódromo todo el tiempo. Ya somos salvos, siempre salvos, porque algunos dicen eso. Claro, somos salvos por la fe, pero los calvinistas dicen somos salvos, siempre salvos. Entonces ya, si ya estoy seguro que soy salvo, entonces hago lo que quiera, que no importa, que ya, no, así no es. Eso es un peligro tremendo. Peligro, porque sí hay un proceso después del Señor de llegar hacia la madurez. Amén. Y hay recompensas y también castigos temporales. También hay eso en la Biblia. Amén. La Biblia habla de recompensar a cada uno según sus obras, o también de castigo dispensacional. Dice el Señor que el que tuviera algo con su hermano, vaya y hable con su hermano y póngase de acuerdo con su hermano mientras que está en el camino. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras estés con él con el camino. No seas que te echen a la cárcel. Amén. Y después dice el Señor que la cárcel es la ajena de fuego, pero no eternamente, sino temporal. ¿Verdad? Esto no es purgatorio, porque purgatorio es que todo el mundo va a ir al purgatorio y ahí van a ser purgados todos, así no hayan creído en Cristo. Y entonces, como son purgados de sus pecados, limpiados de sus pecados, ahí entonces todos van a ser salvos al final. No, no es así. El que no cree en Cristo se pierde, perece eternamente. Pero es que el salvo es salvo eternamente, sino que el Padre, el que ama, disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo, porque quiere que su hijo participe de su justicia y de su santidad. Amén. Amén. Y si somos reprendidos por el Señor, aleluya, porque eso confirma que somos hijos. Porque al bastardo no lo va, ¿verdad? Al que no es de él no lo va a disciplinar, pero al que es de él sí lo disciplina. Y castiga al que tiene por hijo. Yo tengo hijos, yo los amo y me duele cuando me toca darle varita por la cola para que se comporte bien, para que respete a su mamá, para que tengan cuidado. Pero lo hago con un dolor. Pero toca porque lo amo, porque quiero que sea un poco más correcto, tenga temor de Dios, ¿verdad? Un día mi hijo, que sí sabe hacer teatro, como yo también, como todos los seres humanos, tú no me amas, papi, que no. Ven, es que si yo no te hago esto, tú quieres terminar así, 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 así cuando seas un muchacho más grande. Me mira así, se va corriendo porque le amo y no quiero que esté en esas. Claro, él es responsable delante de Dios. La vara no asegura nada, pero el Señor sí da una promesa que dice: disciplina a tu hijo cuando fuera niño y cuando fuera no se apartará del camino. Instruye al hijo en el camino del Señor. No solamente darle golpe, no se trata de echar nuestra ira sobre él, eso es un pecado, ¿sí? Sino de corregirlo según la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Según el Espíritu Santo del Señor. Y instruirlo va junto con la instrucción. Amén. ¿Para qué? Para que la persona tenga el temor de Dios y sepa que necesita al Señor. Como una vez mi hijo estaba llorando un día en la cama y lloraba y lloraba y yo estaba buscando a mi hijo: oye, ¿dónde estará Mateo? Y no lo veía y lo busqué, estaba en su cama, no en mi cama, en nuestra cama, la cama matrimonial, pero él llorando y llorando. Yo dije: oye, ¿qué pasó? No me quería decir. Hijo, ¿qué te pasó? Me asusté porque nunca lo había visto así. Él tenía como unos 3 años, casi 4, ahora tiene 6. No, y no me quería decir. Dije: hijo, ven, por favor. Dije que dijo: papi, es que yo me voy a ir al infierno. Y yo le dije: ¿y por qué? Dijo: no, porque yo soy un pecador. Gracias a Dios tuvo convencimiento de verdad. Wow. Y ahí yo le dije: sí, hijo, es verdad. Te vas al infierno si no recibes a Cristo. Todos nos iríamos al infierno porque somos pecadores todos. Para eso hay que creer en el Señor Jesús. Y hay que orar para que la gracia de Dios sea con nuestros hijos. No es una técnica, es el Señor. El Señor prometió que enviaría su Espíritu y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y yo la creo. Amén. Ellos son pecadores, torcidos, porque nacimos todos torcidos, así como yo y todos los seres humanos, pero tenemos esperanzas en el Señor y en su gracia, en su Espíritu Santo que nos convence. Y eso es lo que yo quiero. Pobrecita mi hija mayor, para la primera, porque uno, ¿verdad? Uno quería uno que fuera igual a uno y uno muy duro, pero ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? Ay, Señor Jesús. Pero el Señor tiene misericordia, amén. Amén. Tiene misericordia. Entonces ahí vamos aprendiendo ese equilibrio del Señor. Y el Señor, cuando nos disciplina, no es para destruirnos, sino para perfeccionarnos por amor.
porque Él quiere que seamos semejantes a Él y reinemos y gobernemos con Él en su reino. Eso hay que considerarlo, la Biblia lo habla, pero no se pierde la salvación. Dice, aunque Él mismo será salvo, dice la palabra del Señor, aunque Él recibirá disciplina, pero será salvo, aunque así sea como por fuego. Entonces todo eso lo dice la palabra del Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario, tú, como dice también en Romanos, de tu parte, trata de estar en paz con todos los hombres, procura estar en paz con todos los hombres, en cuanto de ti dependa, amén. En cuanto de mí dependa, yo hago mi parte. Si el otro recibe, gloria al Señor, y si no, ya hice mi parte de corazón. ¿Amén? Insistí, lloré y todo. Y hay que orar, ¿sí? Y que ojalá ponernos de acuerdo de nuestra parte, ponernos en paz, de nuestra parte por lo menos. Y entonces sigue diciendo el Señor, ¿no? Todas las cosas conforme a su propósito. Dios tiene un propósito. No fuimos salvos para ahora hacer lo que nosotros queramos. Por eso entrábamos en esto de la disciplina, ¿sí? Dice, somos llamados a un propósito, hermanos. Porque a los que antes conoció, aquí está la presencia o conocimiento anticipado de nuevo. Amén. A los que antes conoció, porque Dios ya conoce todo desde antes, también los predestinó. Ahí entra la predestinación. Predestinación significa dar un destino por anticipado. Eso es lo que significa predestinación. Pero es a los que antes conoció, que Él ya sabía que iban a ser salvos porque iban a recibir al Señor, que iban a amar más la verdad que las tinieblas y no más las tinieblas que la luz, ¿sí? Entonces todo eso está ahí. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? O sea, a los creyentes, a los que ya son creyentes, Dios les da un destino. Amén. Y Dios ya sabía que iban a creer. Y nos da un destino en Cristo y nos eligió en Cristo. Y conforme a su presencia, conforme a su carácter justo. Amén. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Y a los que predestinó, pero no hay que tomar esto sin tomar el 29, a los que antes conoció, elegidos según la presencia de Dios. Amén. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, porque es que en Cristo ya está la provisión de la glorificación, así como del nuevo nacimiento, así como de la renovación, de la transformación, también de la glorificación. Ya en Cristo está la realización del ser humano. En Cristo está cumplido el propósito de Dios. Amén. Estas son las bendiciones espirituales. Sí, esas son parte de ellas. Ese es un pedacito de ellas. Gloria al Señor. Amén. Entonces, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, seguimos, allá, ya que estamos al lado del 9, seguimos. Entonces, ¿quién nació primero? Esaú. Dios le dio la oportunidad a Esaú. Pero Esaú aborreció la primogenitura, por eso Dios lo aborreció. Porque Dios ya sabía que Esaú iba a hacer eso. Y aunque Esaú después con lágrimas se arrepintió, ya no le fue devuelto esto. Pero fue Esaú el que aborreció en su corazón la primogenitura, porque dijo, eso de primogenitura, me voy a morir de hambre. Que se va a morir, tan exagerado, puede prepararse él algo en una hora, haga su fogoncito y prepárese algo. Es porque tenía un corazón endurecido. Tenía flojera. Sí, un corazón endurecido, un corazón malo. Eso es lo que le llama al Señor un corazón malo, porque Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. Ahora tú quieres. Esa es la pregunta. Yo quiero, tú quieres. Amén. Eso es amor. Yo no le puedo decir a mi esposa, así no quieres, vamos. No. Tú quieres. Hay que orar al Señor entonces. Si no quiere, bueno, no voy a obligarla. ¿Sí? Tú quieres. O si no, voy a violar a mi esposa. Mi esposa tiene que decir, yo quiero. Amén. Yo quiero. Entonces sacamos el versículo fuera del contexto. Es que mira, es que tiene que... No. Pero claro que si es una esposa piadosa, y si va a querer, porque ama al Señor y ama a su esposo. Amén.
y el esposo ama a la esposa. Y es algo mutuo. Amén. Yo en él y él en mí, dice el Señor. Si él permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Para esto os ha puesto el Padre, para que deis mucho fruto. Es para eso. Si el cristiano no da fruto es porque no quiso permanecer en el Señor y en su palabra. Ahí está. Es que Dios no quiere, no quiere. Dios quiere mucho, ni te imaginas. Ni te imaginas, hermano. Amén. Y el Señor nos guarde de gloriarnos porque es Dios el que da, por su misericordia. Pero debemos estar en Él. Y lo más importante es estar en Él. Amén. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Pero cómo? Por eso pusimos el contexto. Aunque no lo leímos, pero ese es el contexto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, Dios tiene misericordia. Amén. ¿Y acaso Dios, porque aquí no podemos sacar este pasaje de su contexto del misterio de Israel, ¿acaso Dios no tuvo misericordia con Israel? La ha tenido, pero Israel fue el que se endureció y rechazó al Mesías. Pero como el Señor usa de misericordia, al final va a tener misericordia con Israel, con los que crean. Amén. Porque si todo Israel será salvo, no quiere decir los que no creyeron en vida, entonces van a resucitar. No, quiere decir los que crean en Él. Entonces de cada tribu de Israel va a tener representantes, ¿saben? 144, miren el tiempo final, en la venida del Señor, de cada tribu. Y además de eso, los otros que han recibido al Señor en el tiempo desde la venida del Señor, la primera venida del Señor, amén, hasta ahora también. Entonces hay que tener en cuenta todos esos contextos, ¿sí? Pero el Evangelio dice, vengan a mí. El Señor no va a ser así cínico y malo para decir, vengan a mí, pero a la vez lo rechaza. Vengan a mí, que el que viene a mí yo no le echo fuera. Como, no venga a mí porque es que usted no está dentro de esos decretos. No es así. El que viene a mí, yo no le rechazo. Amén. Parafraseando el versículo, sí, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo quise, pero tú no quisiste. ¿Cuántas veces quise? Y no fue una. ¿Cuántas veces quise? Y detrás de eso vemos el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros seamos pacientes. Ay, Señor, estoy diciendo esto y paso salida, porque el Señor tiene que formar su carácter en nosotros. Amén. ¿Cuántas veces? Muchas. Porque uno toma el versículo y dice, si tu hermano hubiera pecado contra ti, ve y ponte con él y háblale. Y si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Uno dice, no, yo ya fui a hablar con él y él ya no quiso, ya no. No. Es una y otra vez, y ora, hasta que Dios mismo dice, ya no más deja que eso. Amén. Pero ojalá se gane al hermano. Y es hablar con él no para pisotearlo y para trapear el piso con él, sino para ganar al hermano. Amén. Es para eso. Si alguno viera a su hermano en algo, dice, ve con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Para corregir al hermano con un espíritu manso, de mansedumbre, y queriendo que sea rescatado, porque dice que rescatará a un pecador de muchos pecados. Si alguien se apartare y lo hiciera volver al camino, dice Santiago. Ese es el carácter de Dios. Y si Dios nos está enseñando eso a nosotros, ¿cuánto más Él es esto? Amén, hermanos. Él es mucho más todo esto. Entonces, detrás de esto podemos ver el carácter de Dios. No solamente un curso seco de teleología bíblica, ¿no? O sea, de propósito eterno, sino de cuál es el carácter de Dios detrás de esto. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios ya sabía que Faraón, porque dice, si uno revisa en Éxodo, dice que Faraón endureció su corazón. Y después dice que Dios le endureció el corazón a Faraón, pero también dice que Faraón lo endureció, porque el Señor le dio oportunidad a todos, a los egipcios también, de que el que pusiera la sangre del cordero pasaría al ángel. La condición era la sangre, no si era israelita o egipcio, ¿sí?
Inclusive dentro de ellos también se fueron algunos de Egipto con Israel. Dios no hace excepción de personas. Pero si veía la sangre del ángel de la muerte, pasaba por alto. Y eso es lo que significa Pascua, pasar por alto. Pesaj o Passover. Ahí pasar por alto. ¿Cierto? La Pascua, pasar por alto. Entonces, mira lo que hace el Señor. Es en base a la sangre del Cordero, en Cristo Jesús. Amén. No en un decreto arbitrario. Pues está el hombre y Dios y el hombre. Vosotros y yo, dice el Señor. Es un matrimonio. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. O sea, el Espíritu le transmite ese deseo a la Iglesia. Y la Iglesia dice, ven. No dice el Señor, la agarro de las mechas. No. Ven Señor Jesús por amor. Amén. Entonces mira lo que dice. Por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Inclusive Faraón es un tipo de Satanás, ¿no? Del príncipe de este mundo. Es una figura. Inclusive Satanás hasta lo permitió Dios para en el final mostrar el poder de Dios y su amor para con los que quisieron, y también su ira y su celo santo para los que no quisieron. Inclusive a veces permite cosas en nuestra vida para manifestar el poder de Dios. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Leamos ahí 1 de Samuel. Ahí estaban sucediendo algunas cosas, ¿no? Algunos problemas. Y los filisteos, entonces el Señor le tocó permitir una plaga en los filisteos para que ellos devolvieran el arca y tal. Pero mira lo que dice 1 de Samuel 6:6. Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? O sea, ellos endurecían el corazón, aunque Dios les llamaba la atención y mandó la plaga para que se dieran cuenta, como pasó con Egipto, a ver si se pellizcaban. Y se ponían bajo la sangre del Cordero, bajo la justificación, la expiación del Cordero, que es una figura de Cristo. Amén. Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? Mira, hay que complementarlo con esos versículos. Amén. Y como ellos amaron más las tinieblas que la luz, entonces Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira, para que no sean salvos, por cuanto ellos amaron más la mentira. Porque Dios envía la verdad para ser salvos, a los que aman la verdad, amén. Pero entonces a los que no la aman quedan sueltos. Yo no quiero que Dios me proteja, yo quiero andar en lo mismo, pues queda la persona suelta a merced de espíritus demoníacos, porque la persona no quiso cobijarse bajo las alas del Señor, y ahí es endurecimiento, y Dios permite, entonces endurece más y más y más, porque queda sin el cuidado, sin la ayuda, sin la gracia del Señor. Entonces se endurece. El corazón ya del hombre está endurecido por el pecado, pero cuando rechaza el Evangelio se endurece más y más y más, como un diamante. Dice, hablé a vosotros, pero endurecisteis vuestro corazón como diamante, le dice al pueblo de Israel. ¿Cierto? No quisisteis escuchar. Entonces Dios permite, y entonces es un endurecido, pero como Dios es soberano, Él endurece, ¿sí? Entonces estábamos hablando de esa reunión en los cielos, y dice, ¿quién hará esto? Y dice un demonio, un espíritu maligno, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Bien, vaya y lo hace. Porque ellos, como estaban en idolatría y con falsos profetas, entonces Dios dice, bueno, vaya y lo hace, se le es concedido. Dios es soberano, Satanás no puede hacer nada ni tocarnos si no le permite, pero Dios le permitió y lo mandó. ¿Sí ves? León no puede hacer nada si no permite, así como con Job. Y le permitió una y otra cosa, pero no toque su vida. Hasta ahí llegó. Y mira cómo Job venció en medio de la prueba. Y Satanás fue avergonzado en un pequeñito como Job. Y fue el primer libro en ser escrito en la Biblia, muy significativo. Antes de ser escrito Génesis, fue escrito Job. Porque Job vivió en el tiempo de los patriarcas. Moisés vivió después. Claro, lo que Moisés escribe habla de las cosas anteriores, por revelación y todo. Fue escribiendo Moisés, recopilando inspiradamente todas esas tablillas, ¿sí? Quedó en Génesis. Pero Job, el libro de Job fue escrito antes. Amén. Ahí está. Y venció Job la tentación a Satanás.
No porque era perfecto, porque el Señor le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ay, Señor. Cuando hablamos de estas cosas, Dios quiera que no estemos oscureciendo el consejo. Porque dice el Señor que la palabra del Señor es vana, es pasajera, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Entonces que el Señor nos dé luz. Amén. Y esos amigos de Job queriendo aconsejar y ayudar, esas consejerías a veces es mejor dejárselas en manos del Señor. Solamente orar para que el Señor lo bendiga y lo ayude, porque y lo que necesitaba era que Job se arrepintiera. Y Job se arrepintió y dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Sí? Alaba cosas que no entendía, cosas demasiado altas para mí. Esto es muy alto lo que estamos hablando para nosotros, pero creámosle al Señor. Y Él nos ha hablado, entonces recibámoslo. Si es la Biblia, si es la palabra del Señor, entonces ahí dice, y pídanle, le dijo a los amigos, a Job que ore por ustedes, porque mi siervo Job se hablaron lo recto delante de mí. Eso es lo recto, aborrecernos en polvo y ceniza, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí el Señor nos levanta, nos viste y Él bendice. Amén. De lo contrario, vamos a estar dando patadas al aire, berrinches al aire, ¿no? Entonces Samuel dice así, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Entonces, amados hermanos, ellos endurecieron, ¿cierto? Endurecieron. Dice ahí, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, no debemos estar peleando con Dios, sino recibirlo de Él. Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Sí? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma base un vaso para honra y otros para deshonra? ¿Cierto? Eso es verdad, pero eso no está solo. Mira 2 Timoteo 2. Porque dice que en boca de dos o más testigos conste toda palabra. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio allí. El Señor no habla una cosa y la deja a medias. Él va aclarando todo. Dice 2 Timoteo 2, 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 puntos. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos. Aquí está la presencia de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Ahí está la seguridad de la salvación. Amén. Ya los que hemos recibido al Señor, ya Dios conoce y ya somos salvos. Amén. Pero también la otra cara de la moneda, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No es que somos salvos y siempre salvos así de la manera que dicen ellos para cometer cualquier clase de pecado, porque aún así eso ya eso no pasa nada ya. No. Ahí dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. ¿Sí? Pero entonces dice que el Señor ya conoce a los que son suyos. Ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con las arras. Amén. Pero además, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, ¿sí? Sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí está complementando lo que dijo en Romanos en el contexto de misterio de Israel. Aquí lo complementa. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea que por la gracia de Dios nos podemos limpiar. Amén. Podemos ser limpios por la gracia del Señor si queremos, al que quiere, dice el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, sígame. Si alguno quiere. Amén. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. En nosotros mismos todos somos deshonrosos. Pero si alguno se limpia de estas cosas, de cosas extrañas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces, todo esto es el testimonio, es en parte el testimonio bíblico sobre el tema de la elección. Amén.
Entonces hay que saber todo esto, elegidos en Cristo, según la presencia del Señor. Amén. En Cristo y sin quitar el carácter del Señor. No podemos inflar un solo atributo de Dios, tapando todos los demás. No podemos hacer eso, ¿no? Entonces ahí sigue hablando de eso, sigue hablando de todo eso. Y ya después en el verso, y además que hay que leer después los otros 2 capítulos, ¿sí? Y dice que por todo el mundo fue llevada la palabra del Señor, y todo aquel que creyere en el Señor será salvo, dice en el capítulo 10, todo aquel que creyere, amén. Pero como está hablando en el contexto de Israel fue endurecido porque no recibió al Señor. O sea, en ese contexto es que está hablando esto, no en el contexto de la salvación de toda la humanidad, ¿sí? Sino en ese contexto. Entonces, también hay que saber manejar. Con propósito. Exactamente. Con propósito para después mostrar su misericordia, exactamente, hermano. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Amén. Entonces, yo creo que por hoy vamos dejando ahí. Una vez me preguntaron, porque estábamos hablando de la salvación, ¿no? Y entonces yo les decía lo de Romanos y eso, pero me respondieron que ¿por qué Dios nos había dado? O sea, esa forma de pensar y esa forma de comportarnos para que nosotros podamos elegir, pues. Claro. No, pero es que el Señor sabía que íbamos a ser malos y que unos iban a ser malos y lo iban a rechazar. Ajá, pero es de lógica, nosotros podemos elegir, ¿verdad? Pero que Él nos da ese carácter, sí. Realmente está en cómo somos formados, porque de una misma madre y un mismo padre, uno elige una cosa y otro elige otra. Eso ya es como... Sí. Porque eso es más profundo, o sea, cómo claro. El origen de que nosotros hoy estemos aquí, nosotros los que estamos, ¿verdad? Sí. Hemos visto muchas cosas, unos más que otros, pero hemos decidido, porque hemos permitido también que el Señor venga a nosotros y hemos sido predestinados para estar en Él, pero hubo una elección también. Sí, o sea, el Padre nos eligió en Cristo y Él nos presenta el Evangelio. Y si nosotros recibimos el Evangelio, somos salvos. Mira, iba a terminar, pero ya que lo mencionaste, me acordé de 2 pasajes, gracias al Señor. Hechos 17, porque casi se me pasa. Mira, Hechos 17, verso 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, a todos, por medio de la predicación del Evangelio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a quién, a todos los hombres, hermanos. Dios ha dado la fe. Pero hay otro versículo, sí, pero hay otro verso que dice que no es de toda la fe, claro, porque no todos creen en el Señor, porque algunos aman más las tinieblas que la luz, es por eso, porque ellos amaron. Pero Dios le da la fe a todos los hombres con haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. O sea, se presenta el Evangelio, y si la persona no recibe el Evangelio, la promesa de la resurrección de los muertos, como Pablo le predicó a uno de estos reyes, a Félix, y empezó a hablar del dominio propio, eso le gustó porque eso le pareció correcto, ético, pero cuando le habló de la resurrección de los muertos, dijo, ya te oiré de eso. O sea, lo que Dios hace, lo sobrenatural, la oportunidad que Dios da a cada criatura para ser salvos por medio de la fe, así de fácil, así de sencillo, eso no, ahí está el engaño, ¿sí? Y mira que ahí estábamos en Romanos, ¿no? En Romanos, entonces aquí Dios da fe a todos los hombres, dice, con haber levantado a Jesucristo entre los muertos, perdón. Y dice, ahí en Romanos, donde estábamos, que es tan sencillo, pero tan claro también, dice, verso 12, 10:12, Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque
todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero sigue la escalera. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Continúa la escalera. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. La obediencia por la fe, como comienza el libro de Romanos. O sea, recibir al Señor, creerle, nutrirse de Él. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí recibimos lo del Señor, nos alimentamos de Él. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, por todas, hermanos. Y esa profecía ya la hemos visto cumplida. Hoy en día ya por toda la tierra ha salido la voz de los hijos del Señor. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Por eso nos tienen tantos celos, tanta rabia. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Pero el Señor apartó a Israel, vino el Mesías de la tribu de Judá. Todo, como lo decía Pablo al comienzo del capítulo 9. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos. Dios extendió las manos ¿a qué? A un pueblo rebelde. Siguiéndonos libre de ser rebeldes. Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo recibió la visión celestial, pero él pudo haber sido rebelde. No hago eso, o hago otra cosa, no me invento. No, él no fue rebelde a la visión celestial. Y contradictor, decir en contra. O sea, dice una cosa y le contradigo. Contradiciendo la palabra de Dios. O sea, y por esa causa, dice aquí en el verso 9 del 11, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y ¿qué? O sea, que hay retribución por nuestros actos, ¿verdad? Y es parte de esa retribución, es el endurecimiento del corazón. Es que cada vez la persona más se hunde. Habla de retribuir la Biblia, amén. Por eso pasan a veces cosas. Por eso decía el verso 7, mira. La salvación es por gracia, ¿ven? No por obras, por medio de la fe. Pero dice el 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Habla de escogidos, pero es que como nos escogió, ya leímos todo eso todo este rato, ¿amén? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, como dice, por eso les envió un espíritu de engaño, por cuanto no amaron la verdad, amén. Es por eso. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean. O sea, el Señor insistió, dice que extendía sus manos todo el día, pero ellos eran un pueblo rebelde y contradictor. Por eso entonces les envió un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Verdad, hermanos? Pero gracias al Señor que ahí después el misterio de Israel no se apaga tampoco, para que no nos envanezcamos, porque si nosotros nos envanecemos, va a ser peor también. Dice, sí, eso hizo con el olivo verde, ¿sí? Con el natural, ¿qué hará entonces con el silvestre? Con el natural, ¿qué hará con el silvestre? Entonces mira, todo ese equilibrio que hay en la palabra del Señor, amén. Y gracias al Señor por eso, porque había que complementar acá. Entonces el Señor nos ayude.